Dicen que ninguna fábrica de Coca-Cola es completamente silenciosa, ni siquiera en la madrugada, cuando las líneas de producción se detienen y las luces se atenúan. A esas horas, cuando el vapor aún flota sobre las máquinas apagadas y el olor dulzón del jarabe se mezcla con el metal caliente, es cuando empiezan los sonidos que nadie quiere escuchar. Yo lo comprobé en mi primera semana trabajando en el turno nocturno, cuando me asignaron al pasillo 7, el más antiguo, donde se almacenan los contenedores de azúcar líquida y los tanques de dióxido de carbono. El supervisor siempre nos decía que no fuéramos solos, que ese pasillo era demasiado grande y oscuro, que los sensores fallaban y que las sombras jugaban con la mente. Pero lo que escuché esa noche no fue un sensor fallando. Era un ruido húmedo, como si alguien estuviera succionando algo despacio, un sonido pegajoso que se repetía, rítmico, justo detrás de los contenedores metálicos. Pensé que era una manguera rota o quizá un animal atrapado, así que me acerqué con la linterna apagada para no alertar a nadie. Había aprendido que la mayoría de los técnicos veteranos se reían si te veían asustado, así que prefería actuar como si todo estuviera bajo control. Pero cuando llegué a la esquina del tanque número 14, sentí un golpe seco en mi espalda, como si alguien me hubiera jalado la camisa. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío, el eco de mi respiración agitada y esa sensación pegajosa en mi cuello, como si algo frío y viscoso me hubiera rozado. Traté de tranquilizarme. Quise creer que era mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, cuando prendí la linterna, el rastro estaba ahí. Una marca oscura, espesa, que goteaba desde lo alto del tanque, como si algo se hubiera arrastrado por el metal, dejando un rastro oscuro que no era aceite, ni jarabe, ni nada que yo hubiera visto en la fábrica. El olor era aún peor. Dulce, pero rancio, como una mezcla de azúcar podrida y carne vieja. No quise tocarlo, pero mientras retrocedía, algo cayó detrás de mí. Sentí el aire moverse, como si algo hubiera saltado desde arriba. Cuando volteé, la luz mostró solo cadenas meciéndose y un destello rojo sobre el piso, como un ojo perdido entre las sombras. No era un reflejo, no era una válvula. Era un brillo que parpadeaba, como si me observara desde el suelo. Y entonces, la luz se apagó de golpe. No sé cuánto tiempo estuve inmóvil, tratando de que mis propios latidos no me explotaran en el pecho, pero juraría que lo que respiraba cerca de mí no era humano. Era un resuello lento, profundo, casi emocionado. Cuando finalmente logré encender la linterna de nuevo, el brillo rojo había desaparecido, pero el rastro viscoso seguía ahí, más extendido, como si algo lo hubiera arrastrado hacia los túneles que conectan las máquinas del área vieja. Pensé en llamar al supervisor, pero recordé una advertencia que me habían hecho el primer día. Nunca reportes cosas que no puedas explicar, porque lo único que conseguirás será que te envíen a revisar solo los lugares más oscuros. Así que seguí caminando, pero algo cambió. La fábrica ya no sonaba igual. A lo lejos se escuchaban máquinas que ya deberían haber estado apagadas, como si alguien las hubiera encendido sin permiso. El zumbido del embotellado en funcionamiento era inconfundible, pero ese sector llevaba años fuera de operación. Y aún así, el ruido era constante, un ritmo familiar pero distorsionado, como si miles de botellas estuvieran golpeándose entre sí. El pasillo comenzó a vibrar ligeramente, y el olor dulzón se intensificó tanto que me ardieron los ojos. Entonces vi una sombra cruzar frente a mí. No era alta, pero tampoco tenía forma humana. Se movía rápido, casi arrastrándose, aunque logré ver algo. Una mancha roja en su cuerpo, brillando bajo la poca luz de emergencia. Quise retroceder, pero el sonido metálico que vino del túnel me detuvo. Eran pasos, pero no pasos regulares. Eran irregulares, como si alguien caminara con las plantas de los pies mojadas y pegajosas. Los pasos se acercaban, y con cada golpe contra el suelo, el olor se hacía más fuerte, hasta que sentí náuseas. Me escondí detrás de un contenedor, y desde allí pude ver cómo algo salía del túnel.
Era alto, demasiado alto para ser una persona, y de alguna manera estaba goteando un líquido oscuro que chorreaba desde su cabeza. No tenía rostro. Solo una superficie pulida donde deberían ir los ojos. Pero lo más perturbador fue que su cuerpo estaba cubierto de etiquetas antiguas de Coca-Cola, pegadas como si fueran piel nueva. Cada una tenía fechas de producción de hace décadas. Y todas estaban rotas, rasgadas por algo puntiagudo desde adentro. Intenté contener mi respiración, pero la cosa levantó la cabeza, como si oliera el aire. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si cada paso costara un esfuerzo enorme, pero al mismo tiempo producía un sonido que no pertenecía a ningún ser vivo. Un chasquido constante, húmedo, como si su mandíbula invisible estuviera triturando vidrio. Pensé en correr, pero el pasillo estaba demasiado oscuro, y si hacía ruido, sabía que me escucharía. La criatura avanzó unos metros más, dejando un rastro que burbujeaba ligeramente, como si estuviera vivo. Intenté retroceder un poco, pero mi pie tocó algo. Una botella antigua, tirada en el piso. Era una botella de vidrio de las primeras ediciones, con el logo casi borrado. No sabía cómo había llegado ahí, pero al rozarla, esta rodó y golpeó suavemente un tanque. El eco fue suficiente. La criatura giró todo su torso hacia mí, no solo la cabeza. Su cuerpo crujió como si estuviera compuesto por huesos demasiado secos. Se quedó quieta unos segundos, como si analizara de dónde provenía el ruido. El pasillo se volvió insoportablemente silencioso. Incluso el zumbido de la fábrica pareció detenerse de repente. Entonces, la criatura comenzó a avanzar en mi dirección, muy despacio, pero sin detenerse, como si supiera exactamente dónde estaba. Me mantuve pegado al contenedor, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Cuando estaba a pocos metros, se escuchó otro sonido, uno totalmente distinto. Una alarma. Una alarma que yo no había escuchado jamás en la fábrica. Era profunda, distorsionada, casi como un rugido electrónico. La criatura se detuvo. Pareció confundida. Luego emitió un sonido que jamás olvidaré. Un chillido agudo, tan fuerte que sentí como si me perforara los oídos. De pronto, la luz volvió. Un destello rojo iluminó todo el pasillo y la criatura se agitó violentamente, como si estuviera prendida en fuego. Yo aproveché el momento y corrí. No pensaba en dirección ni en seguridad. Solo quería alejarme de aquello. Pero mientras avanzaba por los corredores, la fábrica comenzó a cambiar. Las luces parpadeaban, las máquinas se encendían solas, y los altavoces de emergencia reproducían voces distorsionadas, fragmentos de anuncios antiguos de Coca-Cola mezclados con otras voces que suplicaban en murmullos. Me detuve en la zona de embotellado, donde la línea transportadora estaba completamente encendida, moviéndose a una velocidad anormal, como si intentara sacar productos sin descanso. Botellas vacías pasaban a toda velocidad, chocando entre sí, rompiéndose sin control. Pero entre el sonido del vidrio, escuché algo más. Voces. Voces reales. Reconocí una de ellas. Era la voz de Arturo, un operador que había desaparecido 2 semanas antes. Su ausencia había sido un misterio, pero en la fábrica nadie hablaba de eso. Decían que se había ido sin avisar. Pero ahora su voz salía de los altavoces, repitiendo una frase que me congeló la sangre. No lo miren. No lo despierten. No lo alimenten. Las máquinas comenzaron a expulsar una mezcla espesa, negra, que no era jarabe ni ningún líquido que yo hubiera visto. Las botellas se llenaban solas, rebosaban y explotaban. Entre los restos de vidrio y líquido, vi algo que me detuvo el corazón. Manos. Manos pequeñas, como de niños, presionando desde dentro de las botellas antes de quebrarse. Retrocedí horrorizado. ¿Qué clase de proceso era ese? ¿Qué estaban fabricando realmente allí? Fue entonces cuando escuché el mismo chillido que había oído antes.
El aire vibró, y el rastro oscuro de la criatura apareció por el techo, desplazándose como si fuera una masa viva buscando dónde caer. Corrí hacia las oficinas superiores, subí escaleras sin mirar atrás, y al llegar al segundo piso, encontré algo aún peor. Todas las ventanas estaban cubiertas por una capa espesa y oscura, como si la sustancia hubiera subido desde el exterior. Estábamos encerrados. No había salida. Entré en la sala de control central. Allí, donde normalmente solo hay pantallas mostrando estadísticas y cámaras, todas las imágenes estaban distorsionadas. Algunas mostraban zonas de la fábrica que ya no existían en ningún plano moderno. Otras mostraban trabajadores que no reconocía, vestidos con uniformes antiguos, de los años 60 o 70, repitiendo movimientos una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno. Entonces, una de las pantallas se aclaró y mostró el pasillo donde había visto a la criatura. Pero ahora había 3. Todas enormes, todas cubiertas de etiquetas antiguas. Parecían proteger algo. Una compuerta metálica al fondo, uno que yo nunca había visto. La cámara tembló y el líquido oscuro comenzó a filtrarse por sus bordes. Sin pensarlo, activé el cierre general, esperando que las puertas automáticas bloquearan los pasillos. Pero en lugar de eso, la voz de Arturo volvió a sonar, ya no desde los altavoces, sino detrás de mí. Me giré lentamente. Allí estaba. Pero no era Arturo. No del todo. Su cuerpo estaba cubierto del mismo líquido oscuro, y sus ojos brillaban en rojo. Su voz era apenas un eco. «Ya despertaron», dijo. «Y tienen hambre». La puerta detrás de él se derritió como si estuviera hecha de cera, y las criaturas comenzaron a entrar, sus pasos retumbando en el piso metálico. No corrí. No grité. Solo cerré los ojos mientras el olor dulzón y podrido llenaba la habitación. Y antes de que todo se apagara, escuché un último mensaje, proveniente de las máquinas de la fábrica. La fórmula secreta no era para beber. Era para alimentar. Luego, todo se volvió negro. Desperté con un dolor punzante detrás de los ojos, como si una presión invisible intentara empujarlos hacia afuera. El olor dulzón aún estaba allí, aunque atenuado, mezclado con un aroma metálico que me revolvía el estómago. Al abrirlos, me di cuenta de que ya no estaba en la sala de control. Ni siquiera estaba en un área que reconociera de la fábrica. El piso no era de metal ni concreto. Era como una superficie áspera, porosa, que se movía ligeramente bajo mi peso, respirando. A mi alrededor había luces rojas parpadeando, pero no eran lámparas. Eran aberturas en las paredes, como si la estructura misma de ese lugar tuviera ojos. Lo primero que pensé fue que estaba soñando, que mi mente había colapsado. Pero entonces escuché el sonido del vidrio rompiéndose a lo lejos, un estallido que conocía demasiado bien después de horas viendo botellas caer, y supe que no era un sueño. Era real, o tan real como podía ser algo dentro de aquel sitio. Intenté incorporarme, pero una sustancia viscosa me sujetaba las manos al piso, como si hubiera secado sobre mi piel. Tiré con todas mis fuerzas hasta que la costra se rompió y pude liberarme. Mi respiración salía entrecortada, temblorosa. A unos metros vi algo que me heló la sangre. Una silueta humana, encorvada, moviéndose lentamente, arrastrando algo pesado que dejaba un surco oscuro detrás. Me pegué a la pared, que latió bajo mi mano como si fuera un organismo vivo. La figura se detuvo. Su cabeza giró de forma antinatural hacia mí, con un crujido que resonó en toda la cámara. Era Arturo o lo que quedaba de él. Su piel estaba completamente cubierta por el mismo líquido espeso que goteaba de las criaturas. Pero en él, se movía, se metía bajo su piel, como si estuviera moldeando su cuerpo desde adentro. Él habló, pero su voz no provenía de sus labios, que estaban sellados por la sustancia negra. Era una voz que se escuchaba en el aire, directamente en mis oídos. «No debiste verlos», dijo. «No debiste seguir el rastro». Traté de retroceder, pero la pared detrás de mí se abrió, dejando escapar un jet de vapor hirviente que me obligó a avanzar. Arturo extendió su mano, o lo que ahora parecía una mano, ya que los dedos estaban fusionados como una pala viscosa.
Ellos te están probando, murmuró. Quieren saber si eres útil o si solo eres más alimento. Una vibración profunda recorrió el piso, y algo empezó a moverse debajo de la superficie. Era como estar sobre un enorme estómago. El olor dulzón se intensificó tanto que tuve que cubrirme la boca para no vomitar. Arturo se dio la vuelta y señaló una abertura en la pared. No era una puerta, era una grieta que se abría lentamente, como una boca ansiosa. Cruza, dijo. Si no lo haces, vendrán ellos a lo lejos. El chillido que había escuchado antes resonó otra vez, pero ahora era múltiple, como si decenas de criaturas se acercaran por túneles invisibles. Sabía que no tenía opción. Caminé hacia la grieta, sintiendo cómo ésta se expandía a medida que me acercaba, exhalando un aire frío que apestaba a jarabe fermentado. Al entrar, todo se volvió oscuro. La pared detrás de mí se cerró con un golpe húmedo, atrapándome dentro. No había camino claro, pero algo comenzó a iluminarse frente a mí. Un pasillo largo, lleno de tuberías antiguas y pantallas viejas, algunas con el logo clásico de Coca-Cola, otras con fechas tan viejas que parecían irreales. Pero lo peor no eran las máquinas. Lo peor era lo que había dentro de los tubos. Figuras humanas, sumergidas en un líquido oscuro, agitándose lentamente como si estuvieran atrapadas en sueños profundos. Y entonces lo escuché. Una voz suave, casi infantil, que me llamó por mi nombre. No debería haber sido posible. Nadie en ese turno conocía mi nombre completo, y mucho menos esa voz. Pero ahí estaba, resonando dentro del pasillo. Ven. Tenemos algo que mostrarte. Y aunque quería correr, mis pies comenzaron a avanzar solos. Porque la fábrica todavía no había terminado conmigo. El pasillo se extendía más de lo que cualquier estructura de la fábrica debería permitir. Las tuberías serpenteaban por las paredes como venas pulsantes, y el líquido oscuro que recorría su interior parecía moverse con intención, como si estuviera vivo. A cada paso que daba, la voz infantil se hacía más clara, más cercana, más ansiosa. No era una voz humana común. Tenía un timbre doble, como si dos niños hablaran al mismo tiempo desde una sola garganta. Apúrate, ya casi llegas. Mis pasos resonaban en el suelo metálico, pero había algo más siguiéndome. Un eco que no pertenecía a mí. Una respiración profunda, pesada, que rebotaba entre los tubos. No quería mirar atrás. Sabía que si lo hacía, mis piernas me traicionarían. Sin embargo, el pasillo comenzó a inclinarse ligeramente hacia abajo, y sentí como mi cuerpo se movía más rápido, casi arrastrado por una fuerza invisible. Al final del corredor había una compuerta inmensa, redonda, con el logo antiguo de Coca-Cola tallado directamente en el metal. Pero no era un logo industrial. Era más orgánico. Las letras parecían moverse bajo la superficie como si algo golpeara desde adentro. Al acercarme, la compuerta emitió un chasquido húmedo, como labios abriéndose, y comenzó a abrirse sola. La voz infantil soltó un susurro emocionado. Ya viene, y aunque mi cuerpo temblaba, algo dentro de mí sabía que esa puerta era solo el comienzo. Al cruzarla, entré en una sala enorme, circular, iluminada por una luz rojiza que provenía de gigantescos contenedores transparentes colocados alrededor. En cada contenedor había una mezcla de jarabe oscuro, burbujas y algo más. Cuerpos suspendidos, humanos, en diferentes estados de descomposición. Algunos parecían completos, otros estaban llenos de marcas, mordidas, aberturas que dejaban escapar burbujas de aire y trozos de piel. Pero no estaban muertos. Sus ojos seguían mis movimientos, brillando con un reflejo rojizo que no les pertenecía. En el centro de la sala había una plataforma enorme, y sobre ella una forma que no puedo describir con palabras humanas. Era como un tanque gigantesco, pero al mismo tiempo era carne. Las tuberías entraban y salían de su superficie, succionando y expulsando el líquido que llenaba los contenedores. La criatura respiraba, cada inhalación movía la estructura entera, produciendo un sonido profundo, húmedo, parecido al que había escuchado al inicio de mi turno. Pero esa no era la parte más perturbadora. Del frente de aquella masa colgaba una máscara de metal, una máscara antigua con el logo de Coca-Cola en relieve, como un rostro ceremonial. Y desde detrás de esa máscara, dos luces rojas parpadearon lentamente. Estaba despierta. Estaba consciente. Y me estaba mirando.
La voz infantil volvió a sonar, pero esta vez provenía directamente de la criatura. No era un eco. Era una comunicación directa, como si se metiera en mi mente. Tú lo viste, dijo. Viste lo que somos. Viste lo que necesitamos. Sentí un dolor agudo en la nuca, como si alguien clavara un gancho en mi piel. Caí de rodillas, temblando, mientras las luces rojas de la criatura se intensificaban. Hace décadas que no despierto por completo, continuó. La fábrica me alimenta, pero no es suficiente. Varias de las figuras en los contenedores comenzaron a agitarse, golpeando el vidrio con desesperación. Era como si la criatura los estuviera usando para amplificar su presencia, su fuerza, su hambre. Una tubería cercana a mí se rompió de golpe y una sustancia negra cayó sobre el piso, moviéndose como un charco vivo, acercándose a mis manos. Te necesitamos. Las tuberías de la pared empezaron a temblar. Las luces rojas parpadeaban. Y detrás de mí, escuché el chillido de las criaturas más pequeñas acercándose por el pasillo. No había salida. No había puertas. Solo aquella entidad inmensa que respiraba frente a mí, esperando a que diera un paso. La fábrica vibró. No por máquinas, sino por algo más antiguo, más profundo. Y entonces la criatura dijo algo que hizo que mi sangre se helara. La fórmula secreta no fue creada. Fue encontrada.